Buenas noches, quiero darles entonces la bienvenida a este segundo encuentro sincrónico. En la noche de hoy vamos a socializar el tema de la neurofisiología del sistema nervioso central, todas esas bases neurofisiológicas, y vamos a mirar el tema de la neurona y de los neurotransmisores. Me dicen si están viendo mi escritorio. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Listo. Entonces, en un primer momento vamos a hacer una socialización, una síntesis de este tema. Luego dejo un espacio para las preguntas o inquietudes que surjan. Y al final, ¿qué dudas tienen sobre la actividad uno que vienen realizando? Pues ya varios estudiantes me han estado escribiendo, llamando. Y bueno, he venido aclarando dudas o inquietudes sobre esta primera actividad. Bueno, aquí les voy a presentar entonces las diapositivas. En esa primera unidad, ustedes han venido estudiando todo el tema de la evolución del ser humano, han venido estudiando el tema de la embriología, cómo se va formando el sistema nervioso central desde el momento de la fecundación y durante las primeras semanas y meses de vida, y ven que cuando hay una afectación en ese desarrollo del embrión, eso puede ocasionar diferentes tipos de enfermedades de corte neurológico. Y han empezado a estudiar también el tema de las neuronas y de los neurotransmisores. El sistema nervioso central está formado por millones de neuronas. Se habla de alrededor de 100.000 millones de neuronas y curiosamente, eh, cuando hablamos también del número de estrellas en el universo, también se habla de alrededor de 100.000 millones. Estamos hablando del sistema nervioso central que está formado especialmente por estas células que son las bases del funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces la neurona es la célula base del sistema nervioso central. Miremos acá la morfología de la neurona. Estamos haciendo un repaso porque ya en esta segunda semana, imagino que ya han empezado a mirar este tema. Entonces la neurona está formada por las dendritas. Aquí vemos estas ramificaciones denominadas dendritas que reciben la información que viene de la neurona presináptica. Está el núcleo, acá lo vemos resaltado en verde, el soma, y está todo el cuerpo del axón, que es una tirita larga que está cubierta por la capa de mielina. Están las células de Schwann, está el nodo de Ranvier y la terminal del axón. Entonces aquí tenemos la morfología de la neurona. Se puede hablar de muchas más funciones de cada una de estas partes, pero ustedes en los documentos podrán profundizar. La función que cumple la capa de mielina, que es proteger el cuerpo axonal, que es por donde viaja el potencial de acción, que es por donde se comunica toda la información que tiene la neurona para llegar a las terminales axonales. Allí se da el proceso de la sinapsis, se transmite toda esa información a la neurona que sigue. Entonces el cuerpo neuronal o soma se encuentra el núcleo y los orgánulos que sintetizan el ARN y las proteínas. Tenemos el axón, como les decía ahora, es de forma cilíndrica y tiene una función que es comunicar a las neuronas entre sí, y a través del cuerpo axonal viaja la conducción del impulso nervioso, lo que llamamos toda esa transmisión eléctrica de sustancias químicas
y en la terminación del axón nos vamos a encontrar con las neuronas presinápticas. Los axones pueden agruparse y formar lo que comúnmente llamamos fibra nerviosa. El axón posee también una estructura llamada vaina de mielina, que es la que va a proteger el cuerpo del axón. Cuando hay enfermedades que afectan la vaina de mielina, lleva a enfermedades neurológicas, porque la transmisión de la información va a ser más lenta. Entonces la conducción del impulso nervioso es más rápida en los axones recubiertos por mielina. El potencial de acción, como les decía ahora al inicio, va a viajar a través de todo el cuerpo del axón, y la capa de mielina va a permitir que esa información se conduzca de una forma más rápida. Si se va afectando, pues la información va a ser más lenta o incluso no puede llegar a la siguiente neurona. Están las dendritas, nacen como prolongaciones numerosas y ramificadas desde el cuerpo celular, están situadas en torno al citoplasma y actúan como antenas que reciben los datos de otras células cerebrales, y por eso se llaman neuronas postsinápticas. Van a recibir la información que viene de la neurona presináptica, que sería el axón. Las terminales del axón son las encargadas entonces de descargar esa información que luego va a recibir la neurona que sigue. Ahora vamos a ver ese funcionamiento, que es lo que denominamos sinapsis. Entonces, la función de las neuronas. Después de haber visto cómo se forman las neuronas, de ver su estructura, su morfología, miremos cuáles son sus funciones. Entonces, podemos comparar las neuronas como una central de oficina. Ellas se encargan de recibir información de tanto del ambiente externo como interno del cuerpo, le integran esa información y van a enviar señales a otros tipos de células excitables a través de contactos sinápticos. Y enseguida vamos a ver qué es una sinapsis. Entonces la función fundamental de la neurona es percibir el mundo exterior y contarnos su aspecto, y regular el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces miren que todo lo que nos llega al cerebro, todo lo que pensamos, necesita del funcionamiento de las neuronas. No nos podemos formar una idea si no hay neuronas que estén trabajando para que se formen las ideas, o para captar el mundo exterior, para saber qué es un árbol, para saber quién es la persona que me está hablando. Entonces las neuronas se van a comunicar entre sí gracias a los neurotransmisores. Vamos a mirar ese fenómeno de cómo los neurotransmisores permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. Para comprender bien las funciones de la neurona, es preciso comprender bien lo que es una sinapsis. Se llama sinapsis a la comunicación entre las neuronas, el contacto de un botón sináptico de la neurona presináptica con otro de la neurona postsináptica. En la superficie presináptica se libera el neurotransmisor, ya sea la serotonina, la dopamina, la acetilcolina o las endorfinas. Hay diferentes tipos de sinapsis, pueden ser axodendríticas, pueden ser también axosomáticas y axónicas. Las más frecuentes son las primeras, las axodendríticas. En la sinapsis, el impulso nervioso siempre pasa en el mismo sentido, a través de ese proceso de polarización sináptica. Entonces aquí vemos la imagen de lo que es una sinapsis. Nos queda más claro lo anterior, que mientras que no veamos la imagen,
es más complejo. Entonces aquí vemos la neurona presináptica. Acá estarían las terminales del axón, que contienen unas vesículas, y en esas vesículas está esa información que se va a descargar, que es lo que denominamos neurotransmisores. Entonces, en esas terminaciones del axón están estas vesículas que van a descargar esa información química que vamos a llamar neurotransmisores. Y hay diferentes tipos de neurotransmisores que luego van a ser captados por las neuronas postsinápticas, por las dendritas, que también mediante sus vesículas van a recibir esa información, que luego la van a integrar, la van a procesar, y así se da toda esa comunicación entre una neurona y otra neurona, y tenemos millones y millones de neuronas, y por eso podemos hablar de redes sinápticas. Hay todo un conjunto de redes sinápticas que tienen la finalidad de realizar diferentes funciones: para escribir, para cantar, para recitar un poema, para procesar todo lo que es el pensamiento. Se necesitan todas estas redes sinápticas. Entonces vemos la importancia de las neuronas y de los neurotransmisores. Miremos los tipos de neuronas. Hay unas neuronas sensoriales aferentes que van a llevar la información desde los sentidos al cerebro. Se llama aferentes porque eh, parten de las neuronas sensitivas y van a viajar por todo el sistema nervioso central hasta llegar al cerebro, al encéfalo, donde toda esa información se va a descifrar, se va a interpretar. Y están las neuronas motoras eferentes, que van a llevar la información desde el cerebro a los diferentes músculos y glándulas. Entonces mire que son dos procesos. El proceso aferente es el que lleva la información al cerebro. Entonces, desde los receptores sensoriales hacia la médula espinal y al cerebro, y eso es lo que nos va a permitir integrar información, ya sea auditiva, visual o táctil, o también el dolor. Y ya el otro mecanismo es el eferente. Desde el cerebro se va a dar la orden para que los músculos puedan moverse en las glándulas. Entonces miren que todo ese funcionamiento aferente y eferente va a necesitar de diferentes tipos de neuronas para poder ver, oír, poder sentir cuando me tocan o cuando toco o cuando siento dolor. Ahí hay un mecanismo de neuronas sensorial aferentes. Y cuando estoy hablando, por ejemplo, que estoy moviendo mis músculos faciales, cuando estoy caminando, entonces hay una función eferente. Y están las interneuronas, que son eh, ambos mecanismos simultáneos, aferentes y eferentes. Entonces hay unas vías aferentes que van a llevar toda esa información desde las neuronas sensitivas hasta el cerebro, y la eferente, que es la vía motora. Las neuronas se pueden clasificar como unipolares, bipolares y multipolares. Entonces las unipolares tienen solo una prolongación en doble sentido. Actúa como dendrita cuando hablamos de entrada y como axón de salida. Bipolares tienen dos prolongaciones, una dendrita y el axón. Entonces aquí vemos la imagen. Miren cómo
que va hablando de diferentes ramificaciones, y las multipolares poseen varias prolongaciones pequeñas de dendritas y tienen un solo axón. ¿Qué pasa cuando no funcionan bien las neuronas? Por ejemplo, como les decía ahora, cuando se afecta la capa de mielina o cuando hay afectación ya sea en el soma o en las dendritas o en las terminaciones axonales. Entonces, cuando hay afectación de la neurona, se puede afectar ese proceso de sinapsis. Entonces, no se va a descargar la información que lleva una neurona a la otra, y de ahí que ahora haya tantos tratamientos farmacológicos que actúan ya sean como inhibidores o excitadores de neurotransmisores. Entonces, hay varias enfermedades que se dan por Profe, afectación de las neuronas, como la esclerosis múltiple. Sí, ¿quién activó el micrófono? hola, profesor Mayra. Sí. Profe, una pregunta. La persona que, por ejemplo, consume drogas y que ya es drogadicto, yo había leído o he escuchado algo de que, pues obviamente eso le dañaba o mataba muchas neuronas. Entonces mi pregunta es como que ellos se vuelven drogadictos es porque ya no hay como esa barrera que proteja, o sea, tiene que ver como con eso. Este otro mecanismo que es más complejo de explicar. Lógicamente, el consumo de sustancias psicoactivas va afectando el funcionamiento neuronal y todo ese proceso de sinapsis lo puede alterar en algunas funciones. ¿Y por qué se da la adicción? El sistema de recompensa del cerebro, diferentes áreas relacionadas con la gratificación, el sistema de recompensa se va a afectar y cada vez va a necesitar más de estas sustancias. Lo que produce el cerebro de una forma eh, normal, entonces se va a alterar y se da ese fenómeno de la adicción. Gracias, profe. Con gusto. Entonces ahí vemos la importancia de cuidar ese funcionamiento de la neurona y los neurotransmisores. Les voy a pedir un favor y me dan 5 minuticos, que se me presentó acá una dificultad, pero ya regreso en un momentico.